demostró su amor por mí. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, ella a mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Esa es su sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Desechado y despreciado, varón de amor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Pues angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre del Calvario y del Calvario. De su trono hasta el pesebre del Calvario y del Calvario. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Qué hermosa canción, Dios les bendiga, muy buenas tardes. Hoy quise quedarme en silencio para poder escuchar la voz de mi esposa. Me gusta cuando ella hace esos melismas y esos cambios de voz tan bonitos porque es muy complicado. Solamente una persona que es profesional en la música lo puede lograr. Y gracias a Dios que le ha dado ese don y ese talento para interpretar de semejante manera tan preciosa, de verdad. Muchas gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes en esta tarde de viernes.
una vez más para deleitarnos en la bendita, preciosa palabra del Señor, para aprender de ella y para poder de verdad adquirir ese conocimiento real que necesitamos de las cosas de Dios, para salir de verdad lo digo con mucho respeto, no, sin ánimo de ofender a nadie, pero para salir de esa ignorancia en que nos encontramos todos, yo me incluyo cuando digo ignorancia, porque de verdad nos falta mucho conocimiento, nos falta aprender más cada vez de la palabra de Dios para poder de verdad caminar por las sendas correctas, por el camino correcto y podernos alejar de verdad de las teologías humanas que tanto daño le han hecho al evangelio real de la palabra de Dios, al verdadero y correcto evangelio. Entonces, mis amados hermanos, qué gusto estar con ustedes, Dios les bendiga, Dios les guarde, un placer estar nuevamente con mi esposa acá desde los estudios de la emisora de radio, cara a cara con el gran Yo Soy, donde nos gozamos en la presencia del Todopoderoso. Amén, aleluya, gloria al Señor. Hermanos, les pedimos en esta tarde, ¿verdad?, que si por favor pueden compartir este video. Es una forma de que usted esté ayudando, ¿verdad?, a llevar el mensaje más allá, ¿verdad?, de lo que lo estamos haciendo nosotros. Y eso es, hermanos, para poder llevar ese mensaje, ¿verdad?, a aquellas personas que están en necesidad de la palabra, y igual, ¿verdad?, a sus familiares, sus hijos, sus amistades, y pues poder llevar esa bendición a sus casas. Amén. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad?, porque estamos aquí, y oremos por nuestra hermana Yoli, ¿verdad?, que no pudo estar con nosotros en esta tarde por otros temas que también tiene ella que atender, pero gloria al Señor por ella, ¿verdad?, porque una persona que en verdad ha sido de grande bendición para este ministerio. Sí. Y pues adelante, mi amor, bueno, vamos a invitarlos en esta tarde, mis amados hermanos, a que vayan alistando su Biblia, vayan alistando su libreta, vayan poniéndose, como se dice, las baterías, las pilas puestas para entrar de verdad en un estudio profundo, porque hoy comenzamos el análisis, escuchen, no lectura, análisis del capítulo 1 del libro o la epístola a los Corintios. Vamos, porque Corintios es tremendo. Corintios es una de las epístolas más fuertes y más controversiales, que aún inclusive ha dividido a lo que se denomina la iglesia moderna. La ha dividido de tal manera que ha tenido muchas interpretaciones de diferentes maneras, y lo hubo en su momento, Entonces vamos a pedirle primero al Ruach HaKodesh, como es su nombre en hebreo, traduce espíritu de verdad, espíritu de santidad, y comúnmente se conoció por parte de Roma en la Reina Valera y en muchas Biblias como Espíritu Santo, pero su correcto nombre es Espíritu de Santidad, ¿sí? Y hay una diferencia que vamos a entrar a tener que tratar ese tema de cuál es la diferencia de Espíritu de Santidad a Espíritu Santo, porque hay una diferencia, mire, así, abismal, tremenda, muy fuerte. Decir, pues es lo mismo. Y no es lo mismo. Pero mirando ya bien. Cuando uno estudia así, cuando uno escudriña las Sagradas Escrituras, se encuentra que no es lo mismo. Y una cosa es lo que enseñó Roma, lo que enseñó Grecia, o la influencia grecorromana a través de las Biblias, o copias de las Biblias que nosotros tenemos, y otra cosa lo que dicen los originales. Es tremendo, y hay que tener mucho cuidado, porque de verdad, como dijo el Señor allá en Oseas 4:6, el pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Y lo más tremendo es que la segunda parte de ese verso dice que los sacerdotes que despreciaron el conocimiento, Él los echó fuera. Y eso es condenación. Y hoy en día tenemos muchos sacerdotes, en su propia opinión, lo digo entre comillas, esto es entre comillas para los que saben de gramática, que se han nombrado en su propia opinión. Y he visto, en estos días he visto personas, ni siquiera he querido comentarles, porque he visto personas que han comentado y se quieren parar fuertemente en que no se debe estudiar la Biblia. Es increíble. Y para estos tiempos no podemos seguir sin el conocimiento, porque sin el conocimiento vamos a caer en errores doctrinales de nuestra propia opinión, ¿sí? Y aún Pablo, el apóstol Pablo, tuvo problemas en su época. Entonces quiero pedirle a mi esposa que nos dirija una oración
pidiendo al Espíritu de Santidad que nos guíe en esta tarde, en este estudio, porque vamos a comenzar el capítulo 1 y no creo que lo terminemos hoy, porque el capítulo 1 trae verdades fundamentales y comienza también mostrando la verdadera y correcta doctrina del verdadero cristiano. Ojo con esto que voy a decir. Si no obedecemos a la verdadera y correcta doctrina que el apóstol Pablo mostraba, perdóneme, voy a decirlo con mucho respeto, mi hermano, es hora de que usted analice su doctrina en la cual está siendo enseñado. Porque si es su doctrina actual, que es moderna, está en contrariedad a lo estipulado aquí en la palabra de Dios, perdóneme, mi hermano, pero usted está en una teología humana. Y es hora que usted empiece a examinar. Si lo que le han enseñado, si usted lo que practica no es conforme a la doctrina establecida, porque si usted lo analiza, todas las epístolas y cartas paulinas comienzan con la verdadera y sana doctrina. Y no hay pelea. El problema es con el yo creo, yo pienso, opino de estos tiempos. Vamos, diríjanos en una oración para que sea el Señor dirigiéndonos en esta tarde. Gracias te damos, Padre Divino, por este día que nos has dado. Pedimos al Espíritu Santo que venga y nos guíe a toda justicia, a toda verdad, que la palabra tuya, Señor, sea anunciada por medio de nuestros labios, Padre. Que tú seas, Señor Jesús, el que hables en esta tarde. Tú nos guíes, Padre Santo, a esa verdad que tú pusiste desde el principio, desde la fundación del mundo, Señor. En tu nombre poderoso te pedimos, Padre, que abra los corazones, los oídos de aquellos que están escuchando, Señor, los que van a escuchar. Pedimos, Padre Santo, en tu santo y tu bendito nombre, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, y que seas tú, simplemente tú, Señor, hablando, Padre, por nuestros labios. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, esta tarde. Amén. Gracias, Señor. Bueno, no sin antes, permítanme decir algo, que nuestras páginas sociales están abiertas a cualquier tipo de pensamiento personal de cualquier persona. Y si les pedimos respeto en sus comentarios. Mucho respeto, tanto para nosotros que estamos exponiendo la palabra de Dios, en el ministerio que fue otorgado para nosotros, y también por si alguna persona puede comentar algo y usted no esté de acuerdo. Entonces, aquí no se trata en este momento de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, sino qué muestra la palabra de Dios. Del Señor, exacto. Sí. Eso es lo que más importa aquí, porque muchos tenemos muchas diferentes opiniones. Claro. Y podemos decir, pues yo creo o yo opino, pero vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor dice. Sí, y cabe como anillo al dedo este ejemplo de que me mostraron en estos días, entre el 6 y el 9. Si usted se para, perdóneme, lo voy a hacer aquí. Disculpen, me voy a poner este papelito para que usted me pueda entender un momentico. Y voy a dibujar acá un número. Ahora sí lo hago oscurecito para que ustedes lo puedan observar. Entonces, vamos a ver, para las personas que están mirando de este lado, ¿qué número pueden estar viendo? Y las de este lado, ¿qué número están viendo? Si usted lo mira de acuerdo a la posición, donde usted esté parado, usted va a ver o un 6 o va a ver un 9, ¿cierto? De acuerdo a su ubicación, usted va a ver un 6 o un 9. Y en el cristianismo está pasando lo mismo. Las divisiones en la iglesia se han dado por las posiciones en que se encuentra cada uno. Y resulta que las posiciones, que bien sea, digamos así, yo podía mostrar, no sé si se ve en la cámara porque se está viendo al revés la cámara. Entonces podría usted estar viendo un 6 o un 9. Y las posiciones en la iglesia en este momento es de acuerdo a su conocimiento. ¿Sí? De acuerdo al conocimiento que tiene la persona, eso habla. Entonces, hay personas que no tienen conocimiento y pueden estar mirando un 6. Y las personas que tienen conocimiento, porque han estudiado, se han preparado, han sido diligentes en obedecer al Señor Jesús cuando Él dijo escudriñad las Escrituras, ¿sí? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vosotros la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces ya tienen un conocimiento un poquito más avanzado y ya no están en la parte donde ven el 6, sino ya ven el 9. Entonces hay personas que están desde el 6 y no quieren avanzar en conocimiento y se paran a defender teologías humanas con sus pensamientos de acuerdo a su conocimiento. Y el ser humano tiene que crecer en conocimiento del Señor, en conocimiento de la palabra. Si no, se va a quedar mirando siempre un 6 y va a seguir con sus prácticas rutinarias y doctrinales que un día le enseñaron. ¿Sí? Hombres que tal vez no se prepararon, no estudiaron.
Y estamos en un periodo de la historia de la humanidad que quien no se prepare, quien no adquiera conocimiento, se va a quedar atrás. Se va a quedar atrás y va a quedar en doctrinas que ni siquiera son correctas o reales porque ni siquiera se tuvieron la molestia de investigar si eran verdaderas o no eran verdaderas. Amén. ¿Sí? Es muy cierto eso, porque yo recuerdo en tiempo atrás, ¿verdad? Muchos años atrás, yo le decía a una hermana que ya tenía mucho en el Evangelio, yo le decía, hermana, es necesario, ¿verdad? Que nosotros escudriñemos la palabra, que la leamos, que sepamos más de quién es nuestro adversario. Y ella me decía, no, yo no quiero saber nada de eso, yo prefiero quedarme aquí donde estoy. Exacto. Entonces, aún, ¿verdad? En ese tiempo estaban poniendo ya las manos así, para que no ir nada más. Entonces decía yo, no, tenemos que conocer quién es nuestro adversario para nosotros saber cómo nos vamos a proteger. Sí, mira otra cosa que cae bien al anillo al dedo de lo que tú estás hablando, porque es muy cierto. Lamentablemente hay personas que se cerraron a su denominación. Así es. Se cerraron a su iglesia y ni siquiera han investigado si las doctrinas básicas que le han enseñado en su denominación o su iglesia son las correctas. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque las doctrinas en que han sido enseñados fueron tomadas de una Biblia. Exacto. ¿Ya? Pero como vamos a ver a través del apóstol Pablo y la primera carta a los Corintios, ¿por qué las divisiones? Si tenemos una sola Biblia, se supone, pero son copias de una Biblia. Entonces, ¿por qué las divisiones? Y Pablo ya sufría esto desde su momento. Fíjate nomás, desde entonces. Sí, desde que Pablo estaba vivo, habían divisiones ya. ¿Sí? Y estoy hablando del año 54 más o menos después de Cristo, que Pablo estaba ya sobre la tierra y Pablo le mandó una carta a los corintios, a la ciudad de Corinto. ¿Sí? Por eso se dice Corintios, pero es Corinto. ¿Ya? Entonces, fíjese que Pablo no fue discípulo de Cristo. Ojo en esto. Pablo no fue discípulo de Cristo. Y cuando nos metamos nosotros al libro de los Hechos, ustedes van a encontrar algo muy tremendo. Y que Pablo, aunque no debería hablar de este tema porque nos vamos a meter a los Corintios, pero allá en el libro de los Hechos dice que Pablo causó conmoción y división cuando comenzó su ministerio. ¿Por qué? Porque él, en el encuentro de camino a Damasco, cuando recibió la misión, o sea, el Señor Jesús, o Yahshua HaMashiach, como es su nombre real, se le presentó y él lo reconoció y quedó ciego. Dice que la orden fue que ir hasta donde Ananías, un anciano, que le puso las manos y oró por él, y dice que le cayeron como escamas de los ojos, porque de la luz tan tremenda que recibió en el momento del encuentro, sus ojos, o lo que hubo en sus ojos, se cristalizó. Entonces hubo necesaria una intervención divina para que él volviera a ver, pero quedó con problemas. Después les hablo de esto. Y resulta que dice la historia, y está en el libro de los Hechos, que Pablo salió a predicar de una vez, en su primer amor. Y salió a predicar y a enseñar la visión y todo eso, pero de una. O sea, era un asesino hoy, y al otro día ya salió a predicar. Y dice la historia que los cristianos de aquella época, o los creyentes, porque ni siquiera nos llamábamos cristianos en aquella época, dice que le temían y huían. ¿Sí? Y algo muy tremendo, ojo con esto. Cuando entremos a Hechos lo voy a hablar más claro. Pero Pablo dice la historia en el libro de los Hechos, es bíblico y la historia de la iglesia lo muestra. Dice que él tuvo que sentarse 14 años a aprender doctrina de los apóstoles. 14 años dice que tuvo que ver. Y luego sí, fue ya llevado por el Señor en sus viajes misioneros, porque causaba problemas. Y hoy vemos que hay personas que se lanzan a los ministerios sin preparación, sin conocimiento, y creen que porque leen aquí, ya se exponen a cámaras, porque ya muchos como no predican en las iglesias, ¿sí? Entonces el Facebook se volvió su propia iglesia. La cámara se volvió su propia iglesia y muchos creen que solamente es leer y transmitir. ¿Ya? Entonces, la Biblia lo registra. Después, cuando entremos al libro de los Hechos a analizarlo, se van a dar cuenta que Pablo tuvo que estar 14 años bajo los pies de los apóstoles aprendiendo. Aunque Pablo era un conocedor, porque Pablo era fariseo de fariseos, y la Biblia dice que
que los fariseos eran muy estudiosos del Antiguo Testamento y la Torá y las leyes mosaicas. O sea, él se sabía todo de letra, la tenía clara en letra. Por eso Pablo aclara muchos temas a nivel de leyes, de ley, pero los que escribieron el Nuevo Testamento, que muchos creen que fue Pablo, y Pablo no escribió el Nuevo Testamento, ni siquiera existía el Nuevo Testamento, o la Biblia no existía en la época que Pablo estuvo sobre la tierra. Él simplemente enviaba cartas o mensajitos. Y después los seguidores de ellos recopilaron escritos, y algunos dicen que se le atribuyeron a Pablo y otros no. Por eso usted encuentra, y vuelvo y lo repito, como lo hemos enseñado durante años, algunas contradicciones, donde Pablo, por ejemplo, dice, la ley fue abolida, pero aquí se apoya la ley. ¿Sí? O por ejemplo, la carta a los romanos, que encontramos que Pablo no escribió la carta a los romanos, la escribió fue Tercio, y está en Romanos 16, 22, dice, yo Tercio quien escribí la epístola. ¿Sí? Pero se la atribuyeron a Pablo. Entonces, algunos que no estudian o no se preparan, ya dicen, es que Tercio escribía porque Pablo le dictaba. No, eso es una opinión personal. Que Tercio ni siquiera se conoció en la época paulina, ni Tercio acompañó los viajes de misioneros a Pablo, ni nada. Pero Tercio ya se cree fielmente que fue uno de los ayudantes de San Jerónimo en el año 320 cuando escribió. Entonces decidieron acoplar y meterla ahí a nombre del apóstol Pablo, pero es muy bonito porque también, aunque tiene unos errores de impostación, donde habla de la teología del reemplazo, que es mentirosa, sí, también tiene cosas muy buenas y verdaderas. Entonces, tenemos que entrar a estudiar y analizar la palabra de Dios para adquirir conocimiento y saber por qué. Primero, ¿quién era Corintio? Les voy a decir que fue escrita en la ciudad de Macedonia, de la región de Éfeso, en el año 54 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero. Vaya tomando nota. Corinto, ¿sí? Aquí le pusieron carta a los corintios, pero es carta a Corinto. Dice, era la capital de la provincia romana de Acaya. Escuche, provincia romana de Acaya, que fue parte del imperio de Grecia al sur de Macedonia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se acuerdan la figura de Daniel, y por eso es necesario estudiar el libro de Daniel para poder entender a Pablo. ¿Por qué? Porque en el sueño de Nabucodonosor hay una figura. Ya, hay una figura. Bueno, porque no la tengo, allí la tengo en un cartoncito de estos, pero cuando entremos al libro de Daniel ya la voy a sacar para mostrarla. Y dentro de eso muestra la figura por metales, que era la figura de aquel personaje. Y Grecia fue uno de los imperios que estuvo antes del imperio romano. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando Roma ya subió como imperio y potencia militar y empezó a dominar y a conquistar la tierra, conquistó a Grecia. Y por eso Macedonia era parte de la antigua Grecia, pero ahora era romana. Y Pablo le mandó una cartica. Inclusive allá en el libro de los Hechos también menciona el momento en que le mandó la carta o cartas, porque no era una carta. ¿Sí? La gente a veces piensa que fue que Pablo escribió todo Primera de Corintios de una sola vez. No, fueron cartas que fue mandando, mensajes, algunos para aclarar doctrinas, otros para mandar mensajes, y luego las unieron en el año 320 al 350 los ayudantes de San Jerónimo cuando crearon el canon del Nuevo Testamento. Y decidieron ponerle epístola a los corintios. ¿Sí? Entonces, para que quede claro esto. Segundo, dice la historia que la carta a los corintios la primera habla mucho sobre las divisiones en la iglesia. Habla también de la inmoralidad sexual que se metió a la iglesia. Habla sobre todo que el cuerpo del ser humano es templo del Espíritu Santo. Comienza a hablar de los dones y algo muy fuerte que habla, que también lo vamos a tocar, habla mucho sobre lo que es los divorcios, que lo han tergiversado de una manera tan fuerte que la gente no sabe si se puede divorciar, si no se puede divorciar, y algunos tomaron su propia opinión sobre lo escrito sin análisis, y por eso usted encuentra división en ese tema dentro de todas las denominaciones de la iglesia, unos de extrema izquierda que les dicen para este tiempo legalistas,
y otros libertinos, porque no saben al fin y al cabo a qué parte obedecen, a esto que dijo Pablo o que dijo Cristo. Entonces algunos ofenden, maltratan, pisotean a personas que han tenido que pasar esos procesos de separación sin entender el por qué Pablo escribió esto y para quién lo escribió, que es lo delicado. Porque la Biblia no es leerla y yo me apropio de esto para mí. No, señor, no es así. Exacto, porque hay temas específicos para la nación de Israel, temas específicos para la tribu de Judá, temas específicos para los gentiles, que son los hijos de Israel que nacieron en otras naciones, y hay temas para los paganos, y hay temas para la iglesia. Entonces, si en su conocimiento corto usted ve el 6, que es poco conocimiento, tiene que ir avanzando en conocimiento para que usted ya pueda comprender y entender. Porque aún se han levantado falsas doctrinas de la carta a los Corintios, que hoy en día ha sido el motor o la base de algunas denominaciones al mundo entero que se creen con el derecho de pisotear, maltratar, humillar y aún públicamente a las personas, y aquí no pasa nada. Pero dicen amar a Dios. Vamos a entrar a algo muy tremendo. También habla o promueve Pablo la autodisciplina. Pero hay algo muy cierto que tenemos que aclararlo. Corinto o Corintio no era iglesia, porque lo han querido mostrar como mensaje a la iglesia de Corinto. Y resulta que desde que Cristo subió a los cielos, todos los apóstoles, todos los discípulos y aún los cristianos en la época de Pablo recibieron persecución y fueron muertos y asesinados, porque era prohibido predicar el evangelio. En Israel, no tanto por los israelitas, sino porque Israel era dominada por el Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, al ser dominada, era prohibido adorar a otros dioses que el imperio no permitía. Y el Imperio Romano adoraba a los dioses del Olimpo. Mire, en Corinto, para que usted entienda por qué los mensajes, estaban acostumbrados a adorar a Afrodita, a Atenea, a Apolo, a Demeter, a Core, a Hera, Poseidón, que es el de los mares, a Asclepius, que es el dios de la medicina. Escuche esto, Asclepius adoraban al dios de la medicina. Y algún día volvamos a hablar del tema de los dioses, tenemos que meternos a todo esto, ¿cierto? Amén. Veneraban también a los héroes míticos de la ciudad, como Belerofonte y los hijos de la hechicera Medea, Mermeros y Feres. Y practicaban, ojo con esto, por eso viene ese espíritu en muchas iglesias de crear festivales y obras de teatro y todo esto. Ojo con esto, no estoy diciendo que sea malo, estoy mostrando los orígenes. Dice que adoraban también o crearon festivales y los estilos de ceremonia. Y si usted mira y analiza, la iglesia no existía en Corinto. Y no habían iglesias, como nos engañaron. ¿Por qué? Porque había persecución y a todos los asesinaban. Y aún la persecución duró prácticamente hasta los años de 1900. Imagínense, 1900 años desde que Cristo subió. No existían iglesias, no existían cultos de reunión. Hasta los años 1900, investigue y lo verá. Hasta 1975, 80 más o menos, o casi a 1990, estoy hablando hace más o menos 40 años, fue que se abrió la libertad de cultos en las naciones del mundo. Antes no habían iglesias, pero en la creación del Nuevo Testamento le ponen mensaje a la iglesia tal, iglesia de Corinto. Entonces, los hermanos que creían en el Evangelio lo hacían a escondidas. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, él predicaba, pero públicamente, o sea, iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Pero no fundó iglesia, no creó iglesia. Él dejó discípulos para que llevaran las buenas nuevas de salvación a todo aquel que en él crea. Primero en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Ahí está en el libro de los Hechos, ¿cierto? Pero los ayudantes de San Jerónimo, que eran ya obispos, que crearon la primera organización, le metieron la palabra iglesia y por eso se creó la famosa primera iglesia que se llamó Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
denominada por Apocalipsis 17, no por los pastores, sino por Apocalipsis 17 como la gran ramera, pero habla de sus hijas. Es tremendo. Entonces ellos crearon los festivales, o están acostumbrados a los festivales, a las ceremonias, donde había música y a las procesiones. Por eso en la famosa iglesia católica apostólica romana, que ellos dicen que es la primera y única y verdadera, hay procesiones. Sí, como los bazares y todo sí, eso. todo eso. Obras de teatro y también habían cosas atléticas. Y sobre todo las famosas ofrendas a los dioses. Ellos practicaban las ofrendas, de llevar una ofrenda al altar. Escuche esto porque es delicado. ¿Sí? Y en Corintios también habla de la semilla y la buena semilla, que muchos se van a ir de para atrás cuando entremos al tema de la semilla, que es realmente. Que las teologías de la prosperidad lo tomaron que es sembrar dinero, y dinero, y dinero. Pactos, primicias, siembras, y están totalmente equivocados en ese tema. Entonces, ahí tenemos la introducción de lo que es la Corintia, y vamos a ver, en el nombre del Señor Jesús, de verdad que entremos a toda verdad. Dice el capítulo 1, verso 1. Pablo, escuche esto y vamos a leer atentamente. Llamado a ser apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Dice, por la voluntad de Dios. Y ya sabemos que cuando se encuentra Dios con D mayúscula, se habla de Yahweh, el Dios de los ejércitos de Israel. El Dios que se entrevistó con Moisés. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Yahweh. Entonces, para aquellas personas que caminan en una teología equivocada llamada unicidad, no que haya un solo Dios, porque sí hay un solo Dios, y es el Shema de Israel. ¿Sí? Aquellos que caminan en la unicidad, donde dicen que Cristo o Jesucristo se manifestó en la antigüedad como Padre, y que luego se manifestó como Hijo y ahora se manifestó como Espíritu Santo, y aquellos que cogen un verso aquí, un verso allá y un verso allá para decir que Cristo es Dios, negando lo que está escrito, o sea, se paran en la unicidad en algunos textos bíblicos, mal interpretados por no mirar el contexto. Pablo aclara en Corintios 1, dice que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Y lo muestra en todas las cartas paulinas al comienzo. Léanselas y verán. Todas las epístolas y cartas paulinas mencionan lo mismo, ratificando que Cristo se le apareció camino a Tarso porque el Padre Celestial lo mandó. Así Es increíble. Y se ratifica porque Cristo dice que Él, todo lo que vio hacer a su Padre, lo hizo. Todo lo que vio hacer a su Padre, lo hizo. Y ratifica San Juan capítulo 14, donde Él mismo dice en el verso 28 que el Padre Celestial es mayor que Él. Miren lo que dice el verso 2. Verso 1 dice, por la voluntad de Dios. Y aquí hay algo que como que lo deja a uno perplejo, porque dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, si usted lo analiza a nivel teológico, usted encuentra que alguien le dijo que él era apóstol. Y hoy por hoy muchos hermanos en algunas denominaciones, y hemos visto videos donde hay algunos que ungen a otros como apóstoles. ¿Sí? Y el que los unge se hace llamar papá. Es, por ejemplo, todo el ministerio del Rey Jesús, y ustedes ya saben que lo dirige Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado, todos los de su iglesia, todos, hasta el que cuida los autos afuera, hasta el de la iglesia de cualquier nación del mundo, le dice a él papá. Papá Maldonado. Todos. Y cuando él estaba casado con su esposa, le decían a ella mamá. ¿Sí? No le dicen pastor, sino papá. Entonces, y hablan, sí, todo el mundo. No, digo, y ahora ya no le dicen a ella. No, a él no, porque se separaron, entonces ella ahora cogió un ministerio, Ana cogió un ministerio aparte donde ella es profeta. Profeta del mercaderismo, porque pide más dinero ¿cómo llaman aquí en los Estados Unidos los que piden el dinero de los impuestos?
Tiene más dinero que la IRS, porque le controlan todo el dinero a las personas para que den y den demasiado. Entonces, aquí hay algo tremendo, donde empezamos a ver algo muy tremendo, que o Pablo estaba honrando a la persona que le dijo que era apóstol, ¿sí? O realmente hubo una persona que le dijo que él era apóstol, porque dice por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. ¿Y quién era el hermano Sóstenes? Que dijo que Pablo era apóstol. Ay, no, ¿y quién era? ¿Quién era? O viene la otra pregunta. O fue cuando en el momento de la creación, de la conformación del canon bíblico del Nuevo Testamento, Cuando le pusieron ahí. que ahí apareció también la persona que realmente estaba escribiendo o transcribiendo, perdón, no escribiendo, transcribiendo, porque se ha sabido por la historia que cuando San Jerónimo, perdón, Dámaso I, el Papa Dámaso I encargó en el año 320 al 350 a San Jerónimo para que hiciera el Nuevo Testamento, dice que levantaron un edicto en todo el imperio. Sí. Se corrió la voz por todo el imperio donde decía que todos los que tuvieran algo de los apóstoles escritos o supieran algo de ellos que hayan dejado, lo trajeran, y ahí empezaron a formar las cartas, los libros, las epístolas, y dice que la historia real, no bíblica, la historia de la conformación del Nuevo Testamento, dice que muchos de ellos llegaron incompletos, y muchos de ellos fueron también rechazados. Lo increíble es que también dice la historia que muchos de esos escritos fueron rechazados porque no había coherencia entre una parte que escribían y otra, porque empezaron a comparar y ellos decidieron qué dejar. Entonces, así como en Romanos 16, 22 encontramos que Tercio, un tal Tercio escribió la epístola de los Romanos, podemos también notar algo muy tremendo sin asegurarlo. Escuche esto porque esto es un análisis, no lo estamos asegurando, pero se encuentra que un tal Sóstenes, ¿sí? Por voluntad de Sóstenes, también pudieron mencionar a Pablo, o Sóstenes, o el tal Sóstenes, también fue de los ayudantes de San Jerónimo. Esto no se puede asegurar al 100, esto es una aproximación al tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y por qué también ese enredo doctrinal en la carta de Corintios. Sigamos leyendo, verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y cuando se refiere a Dios, se refiere a la iglesia de Yahweh, ¿sí? De los que caminaban en la ley. ¿Y por qué? ¿Por qué la iglesia que estaba en Corinto? Fíjense que le mandó la carta a los corintios. ¿Por qué estaba en Corinto la supuesta iglesia? Cuando no había iglesia. En todo el imperio perseguían y asesinaban a todos los creyentes y seguidores de Jesús. A todos los seguidores de Jesús los mataban. En esa época fue también la época en que podemos encontrar después de Cristo, cuando se levantó Nerón, cuando crearon el atrio, cuando crearon el Coliseo, donde asesinaban a los creyentes. Entonces, no había iglesia. Entonces, sí se nota, esto lo entienden los estudiosos, los que realmente toman tiempo para ir a estudiar. Los que no estudian, lo primero que no van a entender. Entonces, no existía iglesia. Entonces, cuando se nota que puede ser que el tal Sóstenes sea quien haya escrito ciertas partes del libro de Corintios y también dejó su nombrecito para la historia. Extrañamente, igual que Tercio. Bueno, dice, a la iglesia de Dios de Yahweh que estaba en Corinto, a los santificados en Cristo. Entonces, fíjense que hay una iglesia de Dios que es santificada por Cristo. Y ya entramos a nivel teológico para este tiempo. Ahí es donde nos toca empezar a tener cuidado donde nos congregamos. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién seguimos? Porque el Pablo, o le atribuyen a Pablo, y dice muy claro, dice la iglesia de Yahweh, que es Dios, que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús. Entonces dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire que Pablo aclara y dice Señor, no dice Dios, de ellos ni nuestro. ¿Sí se da cuenta? Dice que Él es Señor de ellos y nuestro. Y Pablo ratifica lo que el apóstol Juan dijo en Apocalipsis capítulo 19, en el verso 16, donde habla del jinete del caballo blanco, que es el Cordero de Dios, y dice que en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el mismo Señor Jesús aclara, o le aclaró a la gente que le seguía, que el Padre Celestial
que Yahweh era superior o mayor que él. Léalo por favor usted mismo en San Juan 14, 28. Verso 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que Pablo hace la diferencia o marca la diferencia entre el Padre y el Hijo? Y vuelvo y lo leo, léalo usted mismo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dice de Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Diferencia, marca Pablo la diferencia. Hay dos personas ahí, ¿sí? Hay dos personalidades, discúlpeme la expresión, dos personalidades de atributos divinos, el Padre y el Hijo. Por eso dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces hay algunas denominaciones que le enseñan a la gente que Cristo es Dios. Y resulta que Pablo sí lo dijo en Romanos, se me olvida el capítulo en este momento, dice que Él es el Dios de la creación. Por eso en San Juan 1.1, que lo hemos explicado, y un día vamos a empezar también San Juan, para explicar lo que es, quién es el verbo, porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Y cuando se busca por qué Él era Dios, se encuentra que Cristo tiene atributos divinos, porque el Dios Padre, sí, le dio y lo nombró su Hijo. Ahí está en Romanos capítulo 1, búsquelo, y está en Hebreos capítulo 1, está en Salmos capítulo 2 y está en Apocalipsis capítulo 5, que es el que está sentado en el trono, y al Cordero que está al lado del trono. Por eso la Escritura dice que cuando Él resucitó y en la ascensión subió y se sentó a la diestra del Padre Celestial. Entonces no entiende uno por qué, si la Biblia está tan clara, esto no es para descifrarlo, sino leer correctamente, se meten en teologías humanas donde los llevan a la unicidad, rechazando al Padre, ¿cierto? Y negando la presencia del otro Consolador. ¿Sí? Del otro Consolador. Si usted se lee San Juan 14, 16, dice, del 15, dice, y yo tengo que irme, y el Padre Celestial enviará el otro Consolador. Y el otro Consolador dice que es el Espíritu de verdad. Ni siquiera Cristo dijo Espíritu Santo, dijo el Espíritu de verdad. Eso es algo tremendo. Verso 4 dice, tiene un título, dice acción de gracias por los dones espirituales. Y aquí es donde comienza el meollo. Porque si usted se pone a hablar con cualquier cristiano hoy en día que transmita por las redes sociales, lo primero que se muestra es con dones espirituales. ¿O no es así? La mayoría, digámoslo así, la mayoría se muestra con poderes sobrenaturales y dones espirituales. Y se basan erróneamente en algunos versículos. Vamos a ver qué dice aquí Pablo. Dice, gracias doy a mi Dios, Yahweh, siempre, por vosotros, por la gracia de Yahweh que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Sí ve cómo cambia la connotación? Cuando se lee correctamente, usted nota que Pablo está hablando del Padre Celestial y está hablando que hay gracia del Padre por medio de Cristo. Entonces es innegable lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso no entiende uno por qué personas caminan en teologías que no son correctas, dándole atributos a Cristo que ni siquiera Él los tomó. Fíjense que Cristo nunca vino a que los sirvieran. Él dijo, yo vine a servir, no a que me sirvieran. Él jamás pidió adoración. Él jamás pidió veneración. Él lo único que hizo fue mostrarnos al Padre, recordarnos al Padre, decirnos que Él, Cristo, es el camino para llegar al Padre. Hasta nos mandó orar al Padre en su nombre, y hasta nos dice allá en San Juan 14 que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Cuando habla sobre la parábola de la semilla de mostaza, también dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Ya? Todo, hasta los dones. Y aquí en Corintios también habla del Padre, habla de la gracia del Padre por medio de Cristo. Dice verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Miren lo que dice acá. Subraye esto en su Biblia, mi hermano. Porque aquí comienza, y cuando nos metamos a los famosos dones, se van a ir de para atrás. ¿Por qué? Porque muchos caminan en los dones de ciencia y sabiduría. Y nos han enseñado, ¿sí?, que hay dones donde usted puede ver el futuro
Y por eso usted encuentra charlatanes en muchas iglesias hablándole a la gente, el Señor me mostró, el Espíritu Santo me dice, mire lo que no sé qué, mire si cuándo. Y otros actuando con espíritus de adivinación, hablando del pasado. Entonces dicen que el don de ciencia y sabiduría es uno es para ver el futuro y el otro para ver el pasado. Y la Biblia muestra cosas muy distintas. Dice en el verso, yo sé que ya me metí en problemas con muchos, pero no es por ofenderlos, estamos analizando la verdad, correcta verdad de la palabra de Dios. Dice el verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, es lo que dice, palabra y ciencia. Entonces, ¿cuál es la riqueza que el ser humano debe perseguir? Palabra de Dios y la ciencia, que es el conocimiento. Saque el diccionario, por favor, y mire qué significa ciencia. Y es conocimiento. ¿Qué hacen los científicos? Tienen conocimiento. Ellos investigan, ellos se preparan, y el científico no es científico porque dice, es que yo soy científico. No. Tienen laboratorios, primero estudian, ¿sí o no? Luego tienen laboratorios donde tienen hasta microscopios, procesadores, máquinas que ni usted ni yo nos imaginamos cómo funcionan. Pero están en un constante investigar las cosas para llegar al meollo o el origen del asunto. Cosa que el cristiano no hace. El cristiano, lamentablemente para estos tiempos, la mayoría, no todos, lo digo con mucho respeto, lo que hacen es comer cuentos de todo lo que les han enseñado. Y resulta que si aparece una persona que les está enseñando la verdad, lo tildan de falso y mentiroso y defienden la teología de su denominación, su iglesia o su pastor. Pero no hablan la palabra de Dios porque la mayoría se alejó de las Sagradas Escrituras. Ese es el tema, es delicado. Es por la razón de que como fue lo que han sido instruidos desde tanto tiempo, entonces es lo que está en su cabeza, es lo que está en su corazón, es lo que han aprendido. Entonces es tan difícil para soltarse de alguna de las cosas, ¿verdad?, que nos han enseñado. Difícilmente lo suelta uno. Claro. Y cuando lo suelta uno, yo lo digo por mí, llora uno. Claro. Y llora porque dice uno, ¿cómo es posible que por tanto tiempo yo lo creía de esta forma? ¿Por qué nunca me dijeron? ¿Por qué nunca me hicieron ver? Pero como dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Saben por qué pasa eso? Porque las personas se enfocan en aprender todo lo que la denominación les enseña. No se preocupan por investigar si es verdad o no es verdad. Entonces, ciegamente creen en una fe que alguien les ha enseñado. Amén. Inocentemente. También. Están llevando la palabra porque quieren llevar la palabra, Ajá. porque quieren agradar a Dios de una forma o de otra. Inocentemente están llevando la palabra equivocadamente. Quieren ganar almas para Cristo. Pero si pudiéramos nosotros enfocarnos en el hecho de que viene algo, o sea, nos enseña alguien de otra forma y hay que analizar, hay que escuchar, hay que escudriñar. Si no nos damos esa oportunidad, como te decía con la persona esta de años para atrás, entonces ahí se cerró la puerta y ya no puede entrar nadie. Entonces en el momento que diga uno, ok, yo quiero ver a ver qué es lo que está aquí, entonces tú escudriñas y tú empiezas a investigar, entonces tú empiezas a mirar, ok, entonces por eso y aquí está en la palabra, pero ya no la, ¿cómo se dicen? Desmenuzaron y ya no le están explicando, ok, ahora yo puedo decir, ya la entendí. Ya lo entendí. ¿Por qué muchos no entienden? Porque no se meten a escudriñar. Exacto, no escudriñan y lo otro más tremendo, que es más tremendo, no leen correctamente. Exacto. Nosotros no podemos cerrarnos al conocimiento y menos de la palabra de Dios. Exacto. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento, resultamos hasta nosotros mismos creando teologías que no son correctas. Que no son correctas. O pensando en cosas que no son correctas. Como tú lo dices, inocentemente, porque así fuimos enseñados. Miren lo que dice acá. Es algo tremendo, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. En toda palabra y en toda ciencia. Mire, toda palabra. No en la palabra, toda palabra. Es algo tremendo. Toda palabra lo que dice. O sea, usted tiene que adquirir conocimiento de toda la palabra. No de un texto bíblico. Ni coger un texto bíblico y memorizárselo aquí, aquí, aquí. Y entonces usted ya defiende un texto bíblico y resulta que el contexto está indicando que lo que está escrito era para algo distinto de lo que usted piensa. Por ejemplo, déjame hablar un poquito de
este texto que era Hebreos 1:1. Sí, el de la fe. Ok, sí, hablando de la fe. Yo por toda mi vida, 24, 25, no sé, años, yo siempre decía, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, siempre lo había creído de esa forma. Entonces yo decía, o sea, yo estoy creyendo que eso va a pasar y eso va a pasar, que viene siendo el positivismo, ¿cierto? Sí. Entonces, ya cuando vamos para acá y miramos lo que está en el Romanos 10:17. Romanos 10, amén, lo voy a contar aquí, 10:17, entonces sabemos, ¿verdad?, que ahí la palabra nos está diciendo que es por el oír La palabra. Entonces decía yo, ¿por qué y no porque yo crea no porque en yo mí. crea, no es porque yo digo, es como ponía un ejemplo el día que estuvimos cenando unas hermanas en Odessa y yo, el día que fui, les digo, tú mirando esa naranja, puedes orar y puedes pedirle al Señor y puedes hasta que te sangren las rodillas y que llores y decirle a esa naranja, yo estoy orando para que esa naranja se convierta en manzana, o sea, y en el nombre de Cristo. ¿Cuándo va a pasar eso? Aún yo estoy orando y estoy pidiéndole al Señor y yo tengo fe, yo estoy hablando lo positivo, pero nunca va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto no es parte de lo que uno está hablando. Ah, exacto, o sea, una cosa perdóname lo que voy a decir, amor, un ejemplo que decimos en Colombia, una cosa es lo que piensa el burro y otra es que lo arrea. Una cosa es lo que uno crea de la palabra y otra cosa es lo que Dios estableció en su palabra. Exacto. Ahora, cuando uno llega en el conocimiento de aplicar el oír por la palabra. Por la palabra, la fe. La fe es por el oír de la palabra. Entonces ya de aquí en adelante mi fe está cambiando porque ya dice, no matarás, ok, sabíamos, ¿verdad?, que no íbamos a hacerlo. Pero todo aquello que la palabra nos está indicando que no hagamos, tenemos que hacer esos cambios, ir viviendo día tras día haciendo esos cambios, ¿verdad? Y no nomás decir, yo sé que voy a cambiar y sigo tomando, yo sé que voy a cambiar y sigo, entonces no me está llegando la palabra, porque nomás estoy leyendo, así como leíamos uno antes. Y por eso es que dice que la letra mata, pero el espíritu de la palabra, es que ahí le mocharon, es que esto es tremendo, mira. En la exportación, y vamos a llegar también allá, donde dice, la letra mata, sí, la letra mata, dice, pero el espíritu, y le quitaron, el espíritu de la palabra de Dios vivifica, nos lleva a vida, porque ya usted no empieza a pensar en positivo, y que sí puede, y que sí lo va a lograr, sino usted se suelta en la fe de la palabra, donde Él obra por usted. Ahí viene el cambio de todo. Amén. Por eso el Cristo dijo en San Juan, en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira, perdón un segundito. Me gusta este comentario que acaban de hacer. Yo poco leo los comentarios. ¿Estás leyendo? Sí, alcanzo a leer un poquito porque estoy un poquito retirado, pero dice la hermana Rosy Navarrete. Dios le bendiga a mi hermana, está en la ciudad de Odessa. Dice, lo bueno que Dios es tan misericordioso que día a día se está revelando su verdad. Así es, mi hermano. Cristo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué? La gente dice del diablo. No, del diablo no, de la esclavitud religiosa. Sigamos leyendo que esto se pone bueno. Verso 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo. O sea, tenemos que ser ricos en palabras de Dios, en ciencia, que es el conocimiento, no solamente lo de Dios, sino de muchas cosas, sino también en el testimonio de Cristo, que ha sido confirmado en vosotros. Y resulta que la gente está haciendo lo contrario. Para estos tiempos no crecen en la palabra, sino creen en la palabrería, que son teologías humanas, ¿sí?, en lo que piensa un líder religioso o su denominación. Porque es lo tremendo, que si reunimos a un hermano de 5 denominaciones distintas, va a haber discusión y pelea. No hay consenso. ¿Por qué no hay consenso? Y si tocamos un tema, usted va a ver que van a sacar un verso de aquí, un verso de allá, y cada uno defiende su posición teológica, pero no entran a la palabra para obedecer a la palabra, que es lo distinto. Entonces, muchos hablan de Cristo, pero no hablan del testimonio de Cristo, por eso no le obedecen. Y es lo que Pablo ratifica aquí en Corintios capítulo 1. Dice, verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Mire lo que dice, nada nos falta en ningún don, pero para que los dones operen en usted,
Escuche esto porque es delicado. Para que los dones operen en usted, primero en usted tiene que haber un enriquecimiento de toda la palabra de Dios y el conocimiento. Si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí?, no opera ningún don en usted. Que venga de Ninguno. parte de Dios. Que venga de parte del Dios verdadero. Porque hay muchos Sí. que están haciendo milagros. Entonces miren lo que dice muy claro. Por eso Pablo primero menciona enriquecidos en la palabra, en toda ciencia y en el testimonio de Cristo. De manera que no nos faltará ningún don. Entonces, la gente no conoce el testimonio de Cristo, no conoce qué Cristo predicaba, qué enseñaba, qué prohibía, qué permitía, pero están ejerciendo dones. Y no tienen conocimiento, pero están ejerciendo dones. Entonces, cuando no hay conocimiento, ¿sí?, se está entrando en levadura. Y viene la pregunta, tú lo dices, ¿dones de qué Dios? Y la gente dice, no, es que el Espíritu Santo me dio dones, me puso dones. Y lo primero que hacen para demostrar que tienen autoridad espiritual Dios es nos el que, enseñó. raca, rica, janda, raba, caba, bala, ensanda, y empiezan a hablar en medio de la predicación en supuestas lenguas angelicales. Y ya con eso, la gente, como ya está programada mentalmente por su denominación, creen que es espiritual y que es un nombre de Dios. Pero no tienen ni conocimiento de la palabra de Dios, no tienen ni conocimiento de nada, de la ciencia, de la historia, de la arqueología, del pasado. No conocen nada ni siquiera del pueblo de Israel. Con eso le digo todo. Pero quieren ejercer de dones donde se quieren mostrar con poderes. Y resulta que tenemos que ir obligatorio, como siempre lo mencionó Mateo 7:21, donde Cristo mismo dijo y lo predicó. No fue que le dijo a alguien escriba esto, sino lo predicaba y le decía, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Y que vemos hoy en día a la iglesia, digamos iglesia, a todo el pueblo de Dios por las redes sociales y en los templos, todo el mundo habla de Cristo y todo el mundo le dice Señor y le dicen Dios y dicen que es su Dios, y algunos le dicen erróneamente que es el Padre Celestial o que es su Padre. Algunos irrespetuosos hasta le dicen papito, porque ya dicen que tienen mucha confianza con él. ¿Ya? Y todos hablando en lenguas. Pero el verso 22 de Mateo 7 dice muy claro que en aquel tiempo, el día del juicio, ¿sí?, el día del juicio, escuche esto, no es el día del arrebatamiento. El día del juicio final dice que va a apartar a unos a la izquierda y unos a la derecha. Y usted va a ver el contexto en Mateo 25, verso 31 y 46, que es el complemento de Mateo 7, 21 a 22, porque se determinó, ya se está determinando que cortaron la cita de Mateo 7, 21 al 23, la cortaron y la pasaron al capítulo 25. Porque en el capítulo 25 es donde muestra a quiénes aparta a la derecha, por qué los aparta a la derecha, y a quiénes aparta a la izquierda y por qué los aparta a la izquierda. ¿Cierto? Entonces, dice algo muy claro y muy tremendo, la palabra de Dios, y es que le van a reclamar al Señor Jesús. Y le van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Qué hacen las iglesias hoy en día? ¿Qué hacen la mayoría de gente por las redes sociales y los celulares? Profetizar. Dios me dijo. Pero a Dios la me antigüedad, dijo. el Espíritu Santo me dice que hay un fulano, hay un sultano, hay un prensejo. Por ejemplo, vi un video de un personaje que yo lo conozco de Colombia, mi nación. Lo conozco. Sé cómo actúa este hombre sin vergüenza. Pero es apóstol. No voy a decir el nombre porque hasta se me olvidó el nombre, sino que lo vi en estos días y la gente, ¡wow! ¡Qué poder de Dios tan tremendo! Más de 30,000 likes y comentarios. No, el poder de Dios en acción. Este tipo, le digo tipo con respeto de todos modos, fue hasta concejal de mi país. Y uno de sus amigotes, pastores, resulta que asesinó a su propia esposa porque ella lo encontró teniendo relaciones sexuales y sentimentales con la secretaria cristiana. Formaron un partido político, también cristiano, para subir a los puestos de política. ¿Sí? Eso fue algo tremendo. Después se supo el tema y se supo todo el show y se desbarataron. Pero este hombre se metió con el famoso Kundalini. Permítame un segundo, por favor. Se metió con el famoso Kundalini. Kundalini es el falso Espíritu Santo
donde hacen shows y espectáculos y lo heredaron de los chamanes de la India. Nosotros ya nos enteramos de todo a nivel pastoral. Resulta que este tipo empezó con los famosos temas de que el Espíritu Santo todo se lo dice al oído. Y empezó ya a salir del altar, y lo hace todavía. Es de un ministerio llamado Oasis en Colombia. Y el personaje sale y se queda mirando a la gente y le dice, tu número de identificación es tal, 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 tal. Tú te llamas tal. ¿Sí me entiende? Y la gente, wow, sí, se sorprende. Pero se ha sabido por personas muy cercanas al ministerio que son personas que van ya preparadas desde antemano y les pagan para entrar a la iglesia, para él mostrar que él sabe y que él conoce y que el Espíritu Santo le muestra. Y la última fue que le estaba predicando en vivo, y es que el show es bien armado. Yo lo digo porque lo conozco y sé cómo es que hacen esas tretas allá. Entonces resulta que el show está armado en un pleno culto donde la gente está así y dicen, el Espíritu Santo se va a manifestar. Hay una persona, dice, hay una persona que se llama tal y tiene tal problema, está pasando por esta situación, pero el Señor me muestra que no está aquí en la iglesia, no está en la congregación, está por fuera. Y dice, si alguien me está viendo y se llama fulano de tal, comuníquese, lo vamos a pasar en vivo. Y el problema es tal, y su esposa se llama tal, y no sé qué, si sé cuándo. ¿Sí me entiende? Entonces resulta que entró la llamada. Entra la llamada. Ay, pastor, gloria a Dios, sí, usted está hablando de mí, yo me llamo fulano de tal, pero yo no me congrego con usted. Y sí, es verdad. Y llega un momentico y le dice, y su esposa se llama Cindy. Sí, se llama Cindy, y no sé qué. Y resulta que todo es pagado para que hagan el show. Y la gente, wow, el poder de Dios, el poder, el don de Dios. Eso es tremendo, son cosas tremendas que se están viendo a nivel mundial en todo y sobre todo en las redes sociales. Temas para cautivar a la gente, y Pablo habla muy claro. Y resulta que este personaje, aparte de haber participado y haberle tapado al otro el asesinato porque la fiscalía intervino, la noticia fue un escándalo bárbaro. Después su esposa lo cachó con otro. Le pasó lo mismo que a Guillermo Maldonado. Lo cacharon con una hermanita y platica para aquí. Se reparten los dineritos de los diezmos y las ofrendas para silenciar, callarlos, pero ellas no se quedan calladas y se van y se separan. Y ya entonces se casó con la otra hermanita de la iglesia. Y ahora es profeta, la otra hermanita. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No hay conocimiento de la palabra, no hay temor de Dios, pero lo dice el Señor, Señor. Y Cristo les dice, ese día, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Entonces tiene usted que hacerse la pregunta, ¿quién los está usando y quién se está manifestando en esos dones en su congregación? Exacto, si no fueran esas personas ahí no diría, ¿verdad? Así como exacto. Dice ahí, apartado de mí. Exacto, fíjense los dones. Apareció el pastor Guillermo Maldonado, que fue uno de los pioneros en esto, orando, va a caer oro, escarcha de oro del cielo, cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar con fe, y ponen a toda la congregación a orar, sí, Señor, y cuando abren los ojos, wow, las manos llenas de escarcha de oro, y aparece una hermanita, que se ofendió con el pastor, porque ya no le pagaron, contando la verdadera historia, que cuando ya la tenían preparada con bolsas de escarcha dorada, y se lo echan al aire acondicionado, cuando la gente está orando no se da cuenta y empieza a llover oro del cielo. Wow, la gente corre detrás de los dones falsos y mentirosos. Pues bueno, y él dijo, gracias al Señor, ¿verdad? Que son estas personas que estuvieron detrás de las cortinas. Claro, que están contando la verdad. Están abriéndole los ojos a uno para que no crea uno todo ya lo no que crea nos más enseña. en eso. Ministerio que usted vea, y me voy a atrever a decírselo con respeto, que yo sé que a nosotros nos ven pastores, ministerios de muchas iglesias. Pero lamento por ustedes, pero tenemos que decir la verdad. Ministerios de milagros, señales y prodigios en estos tiempos no son verdaderos. El verdadero ministerio es el que te lleva a ti a la palabra de Dios para obedecer a Cristo. La misma palabra dice, ¿verdad? Que no nos gocemos de los demonios que se sujetan a nosotros. Dice allá en la carta de, dame un segundito, Santiago, capítulo 2, verso 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Eso es lo tremendo. Entonces,
Cristo en Mateo 7:21 dijo que solamente haciendo la voluntad de su Padre se entraría a la vida eterna. Y eso Pablo lo está ratificando aquí. Entonces los dones vienen cuando se adquiere conocimiento de la palabra, ¿cierto? Y se conoce el testimonio de Cristo. Amén. Tiene que haber cambio, transformación y la palabra de Dios. Porque no somos los seres humanos que tenemos poderes sobrenaturales. Es Él a través de su Santo Espíritu quien debe obrar, pero por medio de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está presente, es un show o un espectáculo en nombre de Dios. Y siempre, noten usted, mi hermano, que tiene una finalidad, y es dinero. Dinero, los mensajes son dinero. Pacte siempre, y la gente corre creyendo porque le motivaron. Son los mensajes motivacionales donde no lo sacan del contexto de la palabra, donde usted ya no cree en Dios ni tiene fe en Dios, sino usted cree que usted puede comprar o sembrar para que Dios le dé dinero. Y no es así. Y es uno de los temas fuertes que vamos a tratar cuando lleguemos a Corintios 9. Sigamos leyendo. Verso 8 dice, verso 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Oh my goodness, yo creo que ahí no calificamos ninguno. ¿Quién de los que estamos en los altares, llamemos así, somos irreprensibles? Ninguno. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas. Es delicado esto. En el día de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hoy no, pero en el día que Él venga, y la mayor prueba va a ser el famoso arrebatamiento de la iglesia. Porque si nos llegamos a quedar, ¿qué vamos a decir? No cumplimos. Tremendo. Fiel es Dios, Yahweh, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y vuelve otra vez el tema. Para los hermanos que inocentemente, como dice mi esposa, están en el tema de la unicidad, que dicen que Cristo es Dios. Verso 9 dice, fiel es Dios, digámoslo correctamente, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Más claro no puede estar escrito. ¿Es así o no es así? Entonces los que le están sirviendo, y lo digo inocentemente, con amor, que Cristo es Dios y Cristo para arriba y Cristo para abajo, y pisotean y niegan al Padre porque les dijeron que eso es judaísmo, están totalmente equivocados, mis hermanos. Léalo correctamente. Si Fiel es Dios. La palabra claramente nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que el que niega al Padre y a el Hijo es el que tiene el espíritu de anticristo. Entonces ahí están dos personajes. Es Dios Yahweh, el Padre y el Padre y Jesucristo. Y está claro acá, mire lo que dice Pablo, fiel es Dios, refiriéndose a Yahweh, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esto mata todas esas teologías de la unicidad. ¿Está dividido Cristo? Dice el apóstol Pablo, un segundito por acá. Os ruego, está preguntando, ¿no? No estoy diciendo que está dividido Cristo. Está preguntando. Vamos en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué cada pastor está diciendo algo distinto? Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, o sea, en un mismo sistema de pensamiento. Y fíjese que hay algo muy tremendo. Como usted piensa, usted siente y así va a actuar. Entonces, si tenemos cada uno un sistema de pensamiento distinto, porque hemos sido enseñados de manera distinta, vamos a sentir distinto y vamos a actuar distinto. Y Pablo nos dice lo contrario. Porque he sido informado, verso 11, miren lo que dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Ahí empieza una denominación. En aquella época ya no eran fariseos,
ya no eran saduceos, ya no eran escribas, ya no eran celotes, sino eran cloetianos. Porque eran los hermanos que seguían a Cloe. Que hay entre vosotros contiendas. Y dígame si no, esto no es parecido hoy en día a esta realidad que vivimos. ¿No vemos pastores tratándose mal con las redes sociales? Ofendiéndose de hijos del diablo, de perro, de animal, se dice animal, se tratan con palabras bárbaras, porque no están de acuerdo a la doctrina. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, entonces hay seguidores de Pablo. Que ahora en este tiempo es una denominación, sí, en este tiempo son las denominaciones que conocemos, ¿sí?, que defienden las cartas paulinas. Ojo con eso, porque hay denominaciones e iglesias que se paran en lo que Pablo dijo y no les importa lo que Cristo dijo. Y resulta que Cristo es la máxima autoridad. Y por más que esté escrito, nos toca revisar si Cristo lo aprueba o no lo aprueba. Esto es tremendo. Dice, y yo de Apolos, o sea, habían apolonianos, llamémoslo así. Y yo de Cefas, cefanianos, y otros de Cristo. Ahí están los verdaderos. En ese grupito que está mencionando Pablo, estaban los verdaderos. Los que obedecían y habían contiendas. Si ves lo que dice, habían contiendas. Y más de uno piensa que la única contienda que hubo es la que dice en Gálatas 1, donde Pablo reprende a Pedro. No, habían contiendas tremendas, habían divisiones tremendas, porque habían muchos, gracias a Dios, que decidieron obedecer a Cristo. No obedecían a Cefas, no obedecían a Apolos, y algunos no obedecían a Pablo. ¿Por qué? Porque como Pablo no estaba presente, muchas de sus palabras eran mal tergiversadas, como lo que sucede hoy en día, donde han levantado teologías humanas en nombre de Pablo para maltratar y pisotear a las mujeres en algunas denominaciones y obligarlas a servidumbre, donde muestran la Biblia machista. Por eso hay que seguir a Cristo, no a Cefas, no a Pablo, no a Apolos. Verso 13 dice, y está preguntando, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y él mismo, y la misma Biblia lo ratifica. Y pregunta, y no es una pregunta cauciosa, es una pregunta real. Entonces, yo le hago una pregunta a los que me están escuchando y me van a escuchar. ¿Por qué se paran en las cartas paulinas para sentar doctrina y crear denominaciones en vez de obedecer a Cristo y caminar en el amor de Dios y del prójimo como a sí mismo? Porque cada denominación tiene un fundador y cada fundador tiene su propia teología. Por eso existen seminarios bíblicos de cada denominación donde enseñan lo que el fundador quiso decir. Del bautista, Exacto. Y el mismo Pablo dice algo muy claro, muy tremendo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice el verso 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Imagínense, si Pablo, mire, es que esto es tremendo, mire, esto es tremendo, esto es tremendo, esto es tremendo. Dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Por qué? Porque Pablo se cuidaba de que la gente lo siguiera a él. Porque el mensaje verdadero de Pablo fue el mismo mensaje que Cristo dio en la cruz del Calvario cuando estuvo por toda la región de Nazaret y en Galilea. Él no predicaba nada distinto. Por eso cuando hacemos el perfecto análisis, encontramos las contradicciones y llegamos a una conclusión. Que cuando encontramos algo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla en contra de Cristo, no fue Pablo quien lo escribió, sino los ayudantes de San Jerónimo cuando crearon el Nuevo Testamento. Y ya se han encontrado muchas evidencias de eso. Entonces viene la pregunta, ¿por qué, mi amado hermano, usted está defendiendo una teología de una denominación?
Hoy en día la gente, usted pregunta a cualquier cristiano, hermano, ¿usted es cristiano? No le dicen cristiano, con todo respeto. Dicen, yo soy asambleísta, yo soy de los apostólicos, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, yo soy de Papá Maldonado, yo soy de Asamblea de Dios. En el Perú encontré muchas denominaciones que ni conocía. Encontré la IEP, Iglesia Evangélica del Perú, Iglesia no sé qué del Perú. Lamentablemente, cada nación donde usted vaya de vacaciones, pregunte nomás cuántas denominaciones hay y verá que va a encontrar más de 7,000 denominaciones por cada nación hablando cosas distintas. Porque la iglesia la programaron mentalmente para seguir al líder y fundador de la denominación y no siguen a Cristo. Hablan de Cristo, pero no les enseñan a obedecer a Cristo, sino a obedecerlos a ellos con el famoso tema de que tienen que someterse a su pastor. Y cuando lleguemos a ese capítulo se van a sorprender. Y el enemigo tergiversó tan bien esto para que nosotros no pudiéramos decir, como dice acá atrás, si alguien le quitara y le pusiera. Sí, eso está perfectamente planeado por los obispos que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, la denominación en donde fulano, mengano y sultano pertenece, dice, no, es que esta es la verdad. Exacto. Y esta es la verdad, porque si le quitas o le pones, entonces quiere decir que si yo te estoy que ya es un explicando a falso ti, profeta. yo te estoy explicando a ti lo que yo conozco, entonces tú lo que me estás diciendo, tú eres el falso, ¿no? Exacto. Porque tú eres el que estás cambiando. Exacto. Y O se sea, paran en esos versos que dices. Y luego viene acá otra persona de X o qué denominación y exactamente lo mismo. Y también dicen, yo tengo la sana doctrina. Y yo la tengo y es la Reina Valera. O algunos dicen también de su denominación, yo enseño la sana doctrina. Sí, exacto. Ya, y sacan temas que ni son bíblicos siquiera. Y todo Sigamos leyendo. con su propia denominación. Y viene algo tremendo, dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces viene la pregunta, ¿por qué ese afán tan terrible que hay en muchas iglesias de que la gente medio hace una oración de fe y ya lo están bajando las aguas? Sin ni siquiera tomar la precaución, y lo dice el libro de San Juan, que la persona tiene que nacer de nuevo para bajar las Es que aguas. se basan en Romanos, a ver dónde dice, ¿verdad? Que se hiciera una oración de fe, nada más. Y Romanos ya 10:12. y con eso ya se quedan ya libres, con eso Ya tuvieron. son hijos de Dios. Y ahí están faltando a lo que viene hablando acá en Romanos. En Sí. Romanos, que era donde decía que tenemos que escuchar la palabra para que entre en nuestro corazón. Todo el Romanos 1, Romanos 10, 17, dicen adelante todo Y eso. ahí podemos hacer. Miren lo que dice acá también, dice verso 16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y el afán de muchos hoy en día de hablar de Cristo, el afán de que repitan una oración de fe, y hasta tienen, ¿cómo se dice?, el atrevimiento de coger una playa nudista para ir a bautizar. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Ni siquiera las personas las preparan en arrepentimiento de pecados, sino le enseñan a la gente que tiene que hacer una oración de fe y resulta que no es ni del corazón, sino repita estas palabras. Y lo bajan a las aguas, dice que para ya salvarlos. Y he visto gente, Y siguen viviendo mira, la vida igual. ¿o qué? he visto gente seria y de respeto para mí, que celebran, ay, ya aceptó al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y ya nació de nuevo, ya fue transformado, Pues nomás porque- ya conoce a Cristo, el Evangelio de Cristo, su vida fue cambiada. No, entonces, eso es bárbaro. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y ya sabemos que es el Evangelio de Cristo. No el Evangelio de Pablo ni Pedro, sino el Evangelio de Cristo. Pablo necesita. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, en resumen, ¿qué era lo que predicaba Cristo? Lo que Cristo habló.
¿Qué enseñó Pablo? El verdadero Pablo, lo que Cristo enseñó. ¿Qué prohibió Pablo? Realmente el verdadero Pablo. Y eso lo vamos a ir desglosando capítulo a capítulo y usted se va a sorprender. Cristo habló lo que su Padre habló. Exacto. Cristo habló lo que el Padre habló, porque él mismo lo dijo, San Juan 14, y todos los apóstoles hablaron lo que Cristo habló, aún Pablo. Entonces, cuando usted encuentra algo que Cristo no lo habló y es contrario a Cristo, no es el verdadero Pablo, eso es una importación. Digan lo que digan, y esa es la verdad. Es tremendo. No con sabiduría de palabras, pero ¿qué es lo que hacen no los teólogos? ¿Qué hacen los predicadores modernos? Le meten palabras muy bonitas a los mensajes para convertirlos en emocionales. Saben que la gente tiene necesidades y hablan de la necesidad y lo motivan para que se levante con una fe en sí mismo de que lo va a lograr, en vez de llevarlos a la palabra de Dios para que reciban la añadidura. Eso es tremendo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué sucede con esos mensajes? Cuando son con palabras armadas. ¿Qué sucede cuando no se deja al Espíritu Santo hablar a través de la palabra, sino se arman mensajes teológicos con una introducción, con el cuerpo, con el ejemplo y con el remate pidiendo dinero? Se hace vana la cruz y el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque nosotros hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de Cristo, las palabras del pan que descendió del cielo, palabras de vida eterna. No mis palabras donde yo los emociono, para que me digan, wow, qué mensaje tan bonito, pastor, Dios le bendiga. No, tengo que llevar a la gente a Cristo. Verso 18 dice, ya vamos a terminar dentro del poquito. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, de Yahweh, es el poder de Yahweh, su palabra, el obedecerla. Pues está escrito, mire lo que dice Pablo, dice el F, ponle cuidado. Verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Y resulta que si usted se va a Jeremías 8:8, allá el Señor le dijo al profeta que los escribas habían cambiado sus verdades con su pluma mentirosa. Entonces, ¿dónde quedan todas esas mentiras? ¿Dónde quedan esos mensajes emocionalistas? ¿Dónde quedan esos mensajes de mercaderismo de la fe? ¿Dónde quedan esos mensajes de esperanza de que usted va a poder lograr? Si es como ahí mire, he visto, y yo sé que ustedes también en el Facebook, que hay gente que escribe, mañana en el nombre del Señor Jesús vas a ser bendecido. Y la gente, amén, 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 gloria a Dios. Y mire la mano de likes. ¿Por qué no los llevan más bien a la palabra para enseñarles que si obedece la palabra, usted será bendecido? ¿Ve la diferencia? Entonces, si no hay un sustento de la palabra, son palabras de sabiduría humana, donde emocionan a la gente y la gente ya cree que mañana va a ser bendecido en el nombre de Jesús, pero viven en pecado, viven en desorden, no conocen la palabra, ni siquiera tienen la Biblia, y si la tienen por allá abierta en el Salmo 91. Entonces, ¿cómo quieren ser bendecidos si no permanecen en la palabra? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Sí. Verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Sí ven? Ya que en la sabiduría de Dios, que es el conocimiento de Dios, de Yahweh, el mundo no conoció a Yahweh. Mediante la sabiduría agradó a Dios o a Yahweh salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero ¿cuál predicación? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Cuál predicación? Es la predicación del mensaje que se dio en la cruz del Calvario y mientras el maestro de Galilea estuvo por la faz de la tierra. Entonces tenemos que ir a mirar qué predicaba, qué enseñaba. Y no centrarse en los milagros y en la comida, sino en las palabras de vida eterna, en el mensaje que descendió del cielo. Y ahí usted va a comprender, y va a ser lo más tremendo, que cuando usted conozca en los 4 evangelios lo que Cristo ordenó, predicaba y prohibía, usted se va a sentar
frente a su pantalla o en su iglesia y usted se va a dar cuenta qué es verdad y qué no es verdad. Mientras usted no conozca a Cristo y el mensaje de Cristo, a usted a todo le va a decir amén. A todo le va a decir gloria a Dios y a todo le va a parecer bonito y usted va a creer que usted está listico ya para irse para el cielo y resulta que su nombre puede que no, ni siquiera esté escrito en el libro de la vida. Es tremendo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? Los judíos están pidiendo señales. ¿Qué hace la iglesia hoy en día? ¿A quién sigue? A los hombres que tienen señales. ¿Por qué no siguen a Cristo? Y los griegos piden sabiduría, que es conocimiento. Pero resulta que por allá en el libro de Proverbios, que ya muchos ni siquiera saben que existe el libro de Proverbios, el capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría, que es el conocimiento, es el temor a Yahweh, a Dios. Si usted no le tiene temor, y temor viene de la palabra obediencia y conocimiento, no temor de susto. Lo que usted no conoce, usted se aterroriza y le tiene temor de susto. Pero usted lo que usted conoce, le tiene temor de reverencia y respeto y lo lleva a la obediencia. Es algo tremendo. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué no hace un examen, mi amado hermano? ¿Qué predican en su iglesia? Empiece a examinar y analizar las predicaciones en su templo. Con todo respeto, hágalo. A usted le predican de Cristo lo que Cristo ordenó, lo que Cristo pidió, lo que Cristo prohibió. O a usted le dan mensajes motivacionales donde le enseñan, como decía mi esposa, le enseñan a creer en la metafísica sin que usted sepa en que usted puede todo hacerlo porque Cristo ya lo mencionaron. O mencionaron el nombre de Cristo. O le predican el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz es arrepentimiento de pecados y cambio de vida para alcanzar la vida eterna. Por eso Cristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios, y tú lo dijiste, Mateo 6:33, y el resto será añadido. Pero la iglesia hoy busca lo material, la salud, la prosperidad, la comida y que le vaya súper bien. Y no quieren conocer el reino de Dios. Entonces, ¿quién actúa? Bendiciéndolos. Ahí está, Satanás se le apareció al Señor Jesús, a Yahshua HaMashiach, y le dijo, si postrado me adorares, yo te haré todos los reinos de este mundo. ¿Y qué hacen las iglesias? La mayoría están postrados adorando a Kundalini, no al verdadero Espíritu Santo. Y muchos viven en opulencias y no conocen. ¿Cómo se sabe realmente si es Dios o no es Dios lo que me está bendiciendo? Porque eso es un tema que vamos a tener que tratar. ¿Cómo sé si es Dios el que me está bendiciendo? ¿O cómo sé si realmente fue Satanás disfrazado de ángel de luz bendiciéndome? Para creer en esas teologías. Eso tiene usted que preguntárselo, mi amado hermano. Porque si usted desconoce la verdad del Dios vivo, a usted no lo está bendiciendo el Dios vivo. Porque él dijo allá en Deuteronomio 8:18, yo soy el dueño del oro y la plata y la doy a quien yo quiero. Y él no se le da a impíos ni a pecadores. Entonces, ¿quién lo está bendiciendo? Pregúntese eso. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Son locos. Y tropezadero para los judíos. ¿Por qué tropezadero? ¿Por qué Cristo es tropezadero? Porque si no reconocen la esencia de la ley del Dios verdadero, que es el Mashiach, el Mesías, la ley es vana. Por eso él dijo que él era el cumplimiento de la ley. Y por eso él no vino a abrogarla ni a quitarla. Y por eso Pablo ya en Romanos decía que él era siervo de la circuncisión. Es tremendo esto. Y locura para los gentiles. Pero para los que no quieren creer. Más para los llamados. Escuche, llamados. Así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios. Pero le quitaron la palabra, las dos letricas E y S. Cristo es poder de Dios. ¿Ven?
¿Cómo le quitaron la que? La E y la S, antes de poder. Cristo es poder de Dios. Debería decir. Pero dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí ve? Entonces, si Cristo es poder de Dios, o el Mashiach, o Yahshua, o Yoshua, como le estén diciendo, es poder de Dios, yo tengo que conocer a Cristo para que el poder de Dios actúe en mí. Entonces, si yo no conozco la doctrina de Cristo, ¿qué don estoy usando por las redes sociales o en la iglesia donde hablo en lenguas, maltrato al prójimo, abuso? Por ahí hay un ministerio de los rabacucu. Sí, sí lo vi. Los rabacucos se hacen llamar, este par de muchachos, bueno, eran 2 y ahora son como 4 o 5. Sí, son afros. Sí, morenos. No me acuerdo en qué nación están, si están aquí en Centroamérica. Y ellos ofenden, tratan mal a Cristo, y hablan duro y hablan feo. Y tienen miles de seguidores por su manera de hablar. Pero su doctrina no es cristiana. Hay mucha gente que tiene seguidores, pero su doctrina no es cristiana. Hay mucha metafísica en las iglesias y no hablan de Cristo, porque Cristo no aprueba eso. Cristo mandó buscar al Padre y obedecerle para poder recibir bendición. Y las iglesias ahora se inventan cualquier otros temas diciéndole que la gente recibe bendición así. Y se paran en un verso bíblico sacado de contexto. Es tremendo esto. Verso 25 dice, porque lo insensato de Dios, de Yahweh, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Sí ve? Ojo con esto. Pablo habla de que nosotros tenemos vocación, no profesión. Por eso muchos quieren ser pastores y ministros del evangelio por el tema de los diezmos y las ofrendas, porque tienen el cuentico que dicen, es que todos los pastores viven bien y cómodamente con el dinero de los demás. Y por eso muchos se meten a predicar, esperando que les den una ofrenda. Esperando. Y algunos dicen, hasta públicamente, y eso es un gancho. Eso se llama psicología inteligente, donde dicen, están predicando, hermano fulano de tal, gracias por la ofrenda que me mandó. Gracias, Dios lo bendiga, hermano. Y eso motiva a otros a mandar ofrendas. Porque cogieron la palabra de Dios y el ministerio por profesión. Y resulta que esto no es una profesión, esto es una vocación de servicio sin esperar nada a cambio. Ahí está la diferencia, y Pablo lo dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, mire, ahí se aclara, lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Pero qué hizo Dios? Y ahí es donde nos toca obligatoriamente ir a mirar los contextos, cómo Dios usó a los hombres bíblicos. ¿Sí? Porque de este verso lo malinterpretan personas que no quieren estudiar, no conocen la palabra de Dios, no conocen la historia del pueblo de Israel, no conocen nada de los contextos bíblicos, y predican y hablan cosas y dicen que ellos son necios y que Cristo los subió para avergonzar a los sabios. Vaya, mire Isaías, capítulo 6. Isaías dice que se sorprendió cuando tuvo la visión porque Dios lo escogió. ¿Sí? Él lo escogió. Voy a parafrasear para ir más rápido. Dios escogió a Isaías y él dice, ¡ay de mí! Que soy inmundo de labios. Así sería la forma de hablar tan vulgar de ese hombre. Y habito en un pueblo inmundo y sucio de labios. Imagínense lo corrompidos que eran. ¿Sí? Pero dice la Biblia que Dios mismo, Yahweh, mandó un ángel que sacara un tizón de un carbón ardiendo del mismo altar de Dios, y se lo metió en la boca. Eso significa purificación. Y acuérdense que la Biblia, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué le purificaron por la boca? El corazón. Eso se llama cambio y transformación. Y la Biblia sigue mostrando ahí en los versos siguientes, léaselo y verá
Isaías capítulo 6, el llamamiento de Isaías. Y dice que después de eso, después de la purificación, dice que él oyó la voz de Dios. Antes no. Entonces, si no hay purificación en mí, ¿cómo? Y es lo que más hace. Los vino maltratando, predicando, insultando, haciendo muchas cosas anómalas e incorrectas a través de las redes sociales. Y después, Ricanda Rabacabe, el Espíritu dice, el Señor dice, el mensaje de Dios, prepárate, pueblo. ¿Por qué no se preparan ellos personalmente primero en ser limpios? No han nacido de nuevo. Por eso la Biblia dice, Cristo dijo que se levantarían maestros en los últimos tiempos en su propia opinión. Y después de que escuchó la voz, dice que Isaías le habló, y después de que eso, ahí sí Dios le respondió. Dios no responde ni una oración si tú no has sido limpiado, transformado y no has nacido de nuevo por el evangelio del Cordero de Dios, de Yahshua HaMashiach, conocido como el Señor Jesucristo. Ningún don opera en nadie que provenga del verdadero Dios si no ha sido transformado, limpiado y purificado. Yo puedo ser necio, puedo ser débil, puedo ser lo más bajo del mundo y Él puede usarme, pero primero me transforma, me limpia, me procesa, me hace un vaso nuevo, porque Él es el alfarero, dice Jeremías. Y si yo no he sido transformado en un vaso nuevo y útil y limpio, no puedo pararme a predicar ni a hablar siquiera de Él, porque no tengo dignidad, ni autoridad, ni moral, porque no he sido enseñado por el Altísimo. Entonces cojo una Biblia y empiezo a leer, y hermanos, y aquí dice la palabra, y usted tiene que hacer esto. Cuando la Biblia dice, perdón amor, dice que aún ponen cargas que ni ellos mismos son capaces de llevar. Me viene a la mente lo que me decía una persona que amo mucho, el Señor, decía ella, mi vida ha sido transformada de una forma dura, porque tuve que pasar por esto, ¿verdad? Se le quemó su esposo, perdió su hijo, su otro hijo tuvo cáncer, fue transformada, fue pasada por el fuego. Allí en ese proceso fue donde ella tuvo que buscar del Señor. Ahí es donde ella está siendo transformada, moldeada. Está pasando por el fuego. Una persona, como dice ella, mi hermana no puede sentir lo mismo. Ajá. Por la razón de que ella todo aquí ha tenido en sus manos. Ella dice, ¿para qué buscas, para qué andas allá con aquellas personas buscando que es que de Dios? O sea, porque no ha sido procesada. Exacto. No puede sentir eso, no puede una Exacto. persona que no ha pasado por nada venir y decir, hablar de la palabra. Pero es lo que hacen. Sí, Muchos sí. miren lo que dice acá, escuche esto porque aquí más de uno va a quedar sorprendido. Verso 28 dice, y se pegan de esto, dice, y lo vil del mundo. ¿Sabe qué es lo vil? ¿Sabe qué es lo vil? Lo sucio, los pecadores. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Y a quiénes menosprecian en este mundo? A los que nos hemos portado mal en la vida y nos han desechado. Los que hemos tenido errores tremendos, es los que fuimos ya procesados. Por eso nuestra vida hoy no es como era antes. Y miren lo tremendo. Pero esos ministerios, o supuestos ministerios, pisotean y maltratan a alguien que esté en el error. Y se les olvida de dónde los sacó el Señor. Porque ahora se creen dignos y puritanos. Y como tú lo dices, porque no han pasado esa experiencia. No voy a hablar del tema porque ya casi voy a terminar. Regálenme 5 minutos más que ya terminamos. Es por ejemplo con el tema de los divorcios, que va a ser duro cuando llegue a Corintios 11. Quienes no han sido procesados en el tema de una infidelidad fuerte, de ser aborrecidos y desechados, pisoteados y humillados por su cónyuge con otra persona, se jactan y acusan a otros de fornicación y adulterio, pero porque no han tenido que pasar por ese proceso. Pero el día que pasen por ese proceso, Dios mismo les calla la boca de saber lo que se siente. Y sobre todo pisotean la sangre del Cordero de Dios, donde Él perdona todos los pecados, porque Él es nuestro abogado. Es tremendo. Dice acá, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Si a mí me preguntan que si yo fui pecador, sí. Que si yo he hecho, sí. Que si usted, sí. Pero ahora, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo actúo? ¿Cómo pienso? Es tremendo. Por eso en Cristo somos nueva criatura. Transformados, formados. Y todos tenemos errores y fallas de una y otra manera. Pero en Cristo hay esperanza. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Verso 30 y 31 y terminamos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién estamos en Cristo? Por Dios mismo. Acá dice en los versos anteriores, habla de Dios. Dios escogió a lo necio de este mundo. ¿Por qué estamos en Cristo? Porque Yahweh nos acerca a Cristo. Y en Romanos Pablo lo decía, nosotros no llegamos a Cristo porque queremos llegar a Cristo, ni porque quisiéramos llegar a Cristo, sino Dios mismo nos ha traído por medio de circunstancias, como tú lo decías, de una y otra manera. Algunos por salud, algunos economía, algunos procesos sentimentales en sus hogares, algunos por los problemas con sus hijos. De una y otra manera, por amor, porque no quisimos escuchar a las buenas, hemos tenido que llegar a las malas, al Todopoderoso. Mira lo que dice. Mas por Él, por Dios, por Yahweh, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, por Yahweh, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe se tiene que gloriar en el Señor. Para eso nos acercamos a Cristo. Escuche esto, mi amado hermano, y voy a terminar. ¿Para qué nos acerca Dios a Cristo? Para adquirir sabiduría. Y sabiduría es conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. El don de sabiduría del que hablaba al comienzo es el conocimiento de la palabra del Eterno, la palabra de Dios. Ese es el don de sabiduría. No el que yo le diga a la persona su mañana. Eso se llama adivinación dentro de las iglesias. Espíritu de adivinación de Kundalini dentro de las iglesias, que es el falso Espíritu Santo que ronda en la mayoría de las iglesias modernas hoy en día, donde profetizan el mañana. Eso se llama adivinación. El don de sabiduría es el conocimiento de la palabra de Dios. Es tremendo. Dice justificación. Entonces mire que la palabra de Dios me lleva a ser justificado. Pecador, sí, pero redimido por la sangre del Cordero de Dios. Entonces fui justificado y tengo que tener conocimiento de por qué soy justificado. Luego sí, dice santificado. ¿Qué es la santidad? Se llama Kadosh. Y resulta que el conocimiento de la palabra de Dios me lleva a la santificación. No porque el Papa diga que ahora fulano de tal es santo y lo canonicen. No, la santificación se produce en mí, se produce en ti cuando tú entras a la bendita palabra de Dios, porque ella es Kadosh. Kadosh es santa. Y cuando la santidad entra por aquí y por aquí a tu mente y se procesa y llega a tu corazón, tú entras en santificación. Y eso te lleva a la redención. Para eso vino Cristo y Pablo lo explica en 4 palabritas muy simples. Entonces, ¿en qué proceso vas tú? Pregúntate. ¿Ya has adquirido sabiduría, que es el conocimiento de la palabra de Dios, o no? Porque si no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, nunca serás justificado. Así tú creas que sí. Así repitas que porque Cristo murió en la cruz del Calvario, ya eres justificado. No, eres justificado cuando obedeces al que estuvo en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti. Y Él no solamente vino y murió, Él vino y predicó, Él vino y enseñó. Y si tú no sabes ni qué predicó ni qué enseñó, ¿cómo vas a ser justificado? Entonces no pasas a la santificación. Y si tú no llegas a la santificación, no vas a ser redimido. Ahí lo dice Pablo. Por eso ninguno de nosotros nos podemos gloriar. Y ninguno nos podemos creer más grande. El pastor es igual a cualquier miembro de la iglesia. No es mayor que nadie en la iglesia, pero tampoco es menor que nadie en la iglesia. No nos podemos gloriar por un título. No nos podemos gloriar ni por trayectoria. Lo que tenemos que es enseñar la palabra sabia.
Y vuelvo y lo repito y termino acá y Dios me los bendiga. No se dejen engañar más. El don de sabiduría, porque Pablo inicia 1 Corintios hablando del don en el versículo 7. ¿Sí? El don de sabiduría es el conocimiento de la palabra del Dios verdadero, del Dios de Israel, Yahweh, y su hijo Yahshua HaMashiach. Algunos lo dicen Joshua. Y lo más tremendo es que hay cristianos de algunas denominaciones, no, eso es judaísmo, no lo pronuncia así. Pero están cantando, pero están escuchando las canciones de Joshua y las cantan. Es tremendo. Mis amados hermanos, terminamos el capítulo 1 de 1 Corintios. Prepárense porque el próximo martes, si Dios nos tiene con vida, entramos al capítulo 2 que vienen cosas más fuertes. Vamos a estar día por día capítulo, a menos que sea muy extenso y nos toque partirlo. Esto no son predicaciones, aquí estamos enseñando la palabra de Dios, leyéndola correctamente para que la aplique en su vida. Los amo, Dios los bendiga, Dios guarde, sigan orando por nosotros junto con la hermana Jolie para poder seguir presentando la palabra de Dios de manera correcta. Correcta, para gloria y alabanza del Hijo del Dios viviente y de su Padre, Yahweh. Tu Dios, mi Dios. El Dios del Señor Jesucristo y el Dios que decía Pablo, el verdadero apóstol. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiga, saludos a todos los que están escribiendo. No alcancé a leer todos. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados y nos miramos para el martes que viene. A partir de las 7:30 de la noche. Sí, ya de las 7:30 en adelante. Comparta por favor esta enseñanza, compártela a sus amigos. Así le digan lo que le digan, comparta la verdad de Dios porque no nos podemos callar. Así es. Llegó la hora de revisar las doctrinas en que estamos parados. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones, hermano.